Amigos, amigas, bienvenidos a esto que se llama En 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Muy buenas noches. Digo, porque aquí ya casi buenos días. Sí, exactamente. No se sabe, es un misterio a qué hora se graba este programa. Exactamente. Bienvenidos al episodio número 21 de En 30 y 40. Ya y los que faltan 21. Todavía. No, y además nos quedamos bien picados porque pues estamos hablando de música y bueno, pues la verdad es que creo que es una afición para muchísimos aquí en México el asunto de la adquisición de, ¿cómo decirle? De, obviamente, pues del uso, sí, ¿no? Y en general la cultura musical sí es algo bien importante aquí en el país. O sea, sí se ha vuelto parte siempre ha sido, de la forma de vida de la gente. Siempre ha sido. Sí. O sea, yo creo que siempre ha sido porque además, pues si nos remontamos a los pasados, pues por eso las grandes bandas cubanas, los grandes talentos que pues te ponían a bailar, inclusive la explosión de géneros como el cha-cha-cha, como el mambo, como el mismo danzón. El danzón. El Big Band y todo esto, pues se prolifera en México. Exactamente. ¿no? O sea, aquí es en donde... Sí, incluso en los 80, o sea, tú oyes a los mayores, a la gente ya mayor decir que en más o menos la época de los 80, era de, no, vienen aquí para pegar. Sí, en para Estados hacer la Unidos. plataforma, Ajá. sí, claro. O sea, aquí siempre sí, la música, sí. O sea, digo, y actualmente hace poquito me llamó mucho la atención. Saludos a Julie, le mando saludos. Y a Nikki también, a las dos, a mis sobrinas. Estábamos cantando rolas y ellas cantaron la nueva de Shakira, la de Las Mujeres Facturan. Ajá. Entonces yo me aventé antologías también de Shakira. Y ambas se quedaron así, no mames, que Shakira toca eso, güey. que fíjate, ahorita que dices Shakira y justamente estoy hablando de la plataforma. Ajá. Tengo una hipótesis, teoría, como se pueda llamar. ¿Conspirativa? Sí, que tú recuerdas que Sony Music estaba, metiéndole con todo a Coda. Con este tema de Aún y le estaba ahí como que jalando. Y de hecho, pues nosotros te había platicado que nosotros hicimos publicidad que se mandó a España para promover a Coda. Y justo en ese tiempo, casualmente, la disquera firma a Shakira. Ajá. Y como que se vuelve el artista top de Sony Music. Y siento yo que todo lo que se le iba a inyectar a Coda se le inyectó como que a Shakira y valió gorro este proyecto que pues traían. Ellos mismos lo han contado, ¿no? Coda ha contado que, pues sí, que los enlataron así de la manera más... Sí. Pero porque, pues, Sony Music no tenía ni idea de cómo mover eso. Pero bueno, antes de meternos en materia, saludos a Tarry Díaz, saludos a Enrique Lizarrarás. ¡Saludos! Nos manda saludos y que está viendo este programa. Obviamente de acá enfrente a Esther, ya asidua, a Iván Reyes, a Juanito de allá de Ciudad Universitaria, que también ya está volviendo asiduo. Sí. Adivina quién. ¿Quién? Mara Franco. Claro Otra vez, claro que sí. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Lani Favila, también le mandamos ambos saludos. A Rockland, a Eras Roll, ya había estado por acá. Sí, saludos. Al Miguel Silva también, que nos manda un corazón, mi querido Miguelito. Saluditos. A Bun Arévalo, Eloísa López desde Tultitlán, a Lorenzo Córdoba, que también, pues, nos oye por ahí. A Lorenzo Chávez también, que acaba de venir a una entrevista. Qué curioso. De los Trolls. Qué chido, carnalito, qué bueno que escuchas eso. También, fíjate, me sorprendió, porque, o sea, vino a promover un evento por sus 50 años de vida. Ok. O sea, ya tiene 50 años el cabrón. Come años, güey. Mario Hernández, que también, pues, un gran amigo de la familia. Que ya te vas. Despídete del público, por favor. Ya se va aquí nuestra querida compañera. Dice que es muy tarde. Está bien, pero nunca vamos a decir a qué horas grabamos. Dice que es muy tarde, que no se junta con viejos. Sí, con viejos. Te vas con cuidado, por favor. Saludos a todos en tu casa también, aquí en el programa también. A Eduardo Varela, que también ya nos ha estado visitando por acá. A Monterrey, obviamente a Maggie Barrientos.
a Lucero Pérez, Saludos, jefa, ¿qué ves esto, por favor? Qué chido pero fíjate cómo está. Ajá. Está Lucero Pérez y María del Refugio Silva. Chicas, nuestras dos madres quedaron juntas. No vean esto, por favor. Por favor. Miren, no se han conocido y me daría mucho, no sé qué, que el tema de conversación cuando se conocieran fuera esto, güey. No, estaría de... Sí, sería muy cajete. A nuestra querida Tania Alba, que también... Saludos. Muchos saludos. Fíjate, también el señor Alberto Bonilla nos vio. Muy bien, chido. Qué bueno. Saludos. A Vampi León, a Uriel Chávez también, muchos saludos a este grandote que estuvo aquí de becario mucho tiempo con nosotros. Ok, sí, saludos, Uriel. Juan de Dios a Mérida, a Rita Rivera, Jorge Luis Gutiérrez, a Estrella Cifuentes, a Eddie A.B., Jesús García, Humbert Mormont, Rocío L. Pérez, Cornelio, Guadalupe, Ámbar Jazmín, Teresa Lazar, Bautista Franco, Abner Pelayo, Gina Alvarado, Jesús Alberto y pues la hermana de esta niña que se acaba de ir, Paulina. Que pues muchas gracias. Cada vez se incrementa más la lista de saludos, cosa que de visitantes a este espacio. Sí, exactamente. Lo que nos genera mayor responsabilidad de no estar diciendo tanta estupidez y no hacer fe de ratas. Lo bueno es que siempre aclaramos que todas las pláticas no son científicamente comprobadas. Uh-huh. Es simplemente... Es más, ni siquiera la podemos tomar en cuenta como arqueología digital. No. Porque más bien es un asunto de lo que nosotros recordamos. Sí, son vivencias personales. De lo que nosotros vivimos. Uh-huh. Nos quedamos en este capítulo en donde yo en Mix Up compré... Uh-huh. No es cierto, en Tower Records... Compré el estuche de peluche, la botellita de Jerez. Sí, yo el Hits Collection 97. Sharon me prestó 50, 80 pesos para acabarlo de pagar. O sea, de eso sí me acuerdo perfecto. Pero ve desde cuándo te estoy hablando que ya estábamos ahí. Que por cierto, a mí de Mix Up después, muchos años después, 2010 para ser exacto, me regalaron un compilado, pero de Mix Up que se llamaba, estaba en Mix Up que se llama Lo Peor del Estuche de Peluche. Lo peor del estuche de peluche, sí, exactamente. Que son como los lados, ¿ves? Pues no, lo peor es la compilado de los más grandes éxitos de esos 3 álbums. Mira. O sea, viene normal, viene el Charro Can Roll, viene las rolas clásicas de la botella. Sí. Y bueno, pues algo que sí que sí también comienza a proliferar en esas épocas, o sea, gracias al pretexto de Tower Records y de Mix Up y demás. Primero, algo que pues no había como muy seguido, o sea, bueno, obviamente nos tenemos que meter también un poco a esta parte de los conciertos, que ya que medio lo tocamos, que en los 70s, bueno, ahorita hacemos así como una línea del tiempo, pero algo que sí trajo Mix Up y Tower Records, que no había en ningún momento de la historia de México, o sea, yo no recuerdo algo así, algo similar, hasta que llega Mix Up y hasta que llega Tower Records, el asunto de las firmas de autógrafos. O sea, como que en la televisión eso no era como una estrategia para la televisión. Era estratégico para la televisión llevar, por ejemplo, programas como Movibarrio, como Siempre en Domingo. O sea, llevar estos programas, llevarlos a plazas públicas en provincia. Y bueno, pues ese era como tu chance de acercamiento. Sí, o sea, lo llegaban a hacer las disqueras, pero no te sé decir, no recuerdo honestamente en qué momentos los hacían las disqueras con el artista de moda. Pero no me acuerdo dónde y cómo era. Eso era súper exclusivísimo. Sí. O sea, no era como un asunto popular, o sea, no era un asunto público. Y esto, obviamente, pues digo, basta acordarse de las primeras firmas de autógrafos que hubo aquí en Tower Records. Sí. O sea, yo me acuerdo que de estos grupos extranjeros, cuando vino My Chemical Romance a Mundo E, o sea, eran kilómetros de niñas, o sea, pero kilómetros, estamos hablando de veras kilómetros. Y obviamente pues se hacen esas grandes colas porque eso no pasaba. Sí, no. O sea, no era como algo... Sí, por primera vez podías estar podías estar cerca de tu artista, por lo menos
por 30 20 segundos. Sí. O sea, sí, porque, te firma la foto si llevabas cámara y vámonos. O sea, yo no me imagino a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en los 70s, 80s dando autógrafos. No. O a Parchís. Sí, no. O a Menudo. No. O sea, sí, no. Estaba... O sea, además... O sea, porque, por ejemplo, en esos... O sea, y ahí lo podemos ligar. Ajá. O sea, por ejemplo, la vez que vino Menudo al Estadio Azteca... Ajá. No es cierto, al Estadio Azul... Ajá. Pues... O sea, las chamacas ochenteras se macro desmayaban. Sí, o sea, sí. Porque además... Desafortunadamente, en los 60s, 70s, estos conciertos masivos pues no existían. O sea, no eran algo que estuviera permitido. Hubo planes de traer a los Beatles. O sea, sí hubo ahí como plan. No se llevó a cabo. Gracias a Dios. Los hermanos Castro, Gualberto, Benito, trajeron a los Doors. En una etapa ya medio viscosona, medio prohibida, sí. O sea, como que no muy oficial, digamos. Queen vino a México, pero hasta 86. Ajá. Y a Puebla, vino a Puebla, a Monterrey. Pero no había, o sea, imagínate, por ejemplo, así en el momento de éxtasis de estas grandes bandas como Kiss. Ajá. Rod Stewart vino a México también. Pero antes de eso no había. No había nada. Entonces, ¿cuál era la forma? Pues por medio de la televisión y con estos grupos populares. O sea, Parchís, Menudo, Sí, y la mayoría eran de habla hispana. O sea, ajá. Era casi imposible que vieras a un artista... Alguien extranjero... Sí, anglo, sí, no los veías. Era muy raro, muy difícil y eran tratos que también la televisora no quería hacer, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, la cuestión es que realmente estos grandes artistas se presentaban de manera, digamos, periódica en dos tipos de foro. En foros muy, vamos a llamarles como fifís, o sea... Ajá. El patio, el Fiesta Americana, o sea, todos estos centros nocturnos, en los centros nocturnos, entonces veías en la marquesina de repente a José con Vicky Carr, Juan Gabriel, habría un cómico, ajá. Sí. Que por cierto, ahorita para hacer un tema aquí Juan Gabriel, mi papá tiene un momento Marta y Gareda con Juan Gabriel. Muy cagados. Se fueron mis tíos, mis papás, fueron a ver a Juan Gabriel. Creo que mis papás todavía eran novios. Oh, vale. Y pues mi tía tenía una cámara fotográfica de estas de la 110. Ajá. Y pues mi tía quería conseguir una foto de Juan Gabriel, pero pues no daba. Y dice mi papá, a ver, trae acá. Ajá. Y se van. Al evento. No, o sea, ya están ahí, tienen su mesa y todo, porque era, según yo, no sé si era premier o el patio, creo que era en el patio. Ajá. Y y entonces, lugares como pues el escenario era un cuadro, pues era la pista de baile, era el escenario y estaban las mesas alrededor. El caso es que mi papá agarra, se cuela, toma una de las primeras selfies de la historia, toma fotos a Juan Gabriel. Primero se toma fotos. Le toma una foto primero, ¿cómo fue? Espérame. No. Se sube al escenario, le empieza a tomar fotos y ya se iba Juan Gabriel. O sea, ya iba para abajo. Ajá. Le toma fotos y lo agarran el jefe los de seguridad. Ajá. Y le dice a Juan Gabriel, no. Déjalo. O sea, déjalo. Ajá. Le dice, tómate una foto conmigo. No, y está la foto. Una foto, espera. Ajá. Llevan a revelar el rollo. Ah, se chingó. No, lo dieron por desaparecido en el estudio. ¿Cómo crees? El rollo. Ajá. Porque era muy común que los estudios fotográficos tuvieran muestras de fotos. Sí, que de Miss Universo, que se las volaron y dice mi papá y mi tía, que es su cuñado, o sea, ni siquiera hay como que vamos a ser cómplices y decir no. Dicen que es muy probable que este cuate les haya vendido. Mira. Que era muy común la dinámica de que alguien tenía una foto exclusiva y las vendían a la prensa. Sí, ¿no? sí, también. Entonces, pero sí, no hay. O sea, mi papá dice, de verdad que... Y pues sí, yo lo tomo como es un momento Marta y Gareda porque no hay como... O sea, pasó, pero pues... Pasó, pero no sabemos que sí pasó. Sí, exacto. Sí. Entonces, o sea, no hay cómo comprobarlo. Sí, y eran ese tipo de eventos. Momentos Marta y Gareda.
Y yo supongo que mucha gente tuvo momentos más de Gareda, así en pues el mío con Rita Guerrero. Ándale. Por ejemplo. Ándale. Justo. Y bueno, la cuestión es que pues los conciertos, pues sí, no eran masivos, eran cerrados y estaban estos lugares caros. Pero aparte estaban pensados como programas de televisión. O sea, como que eso me da mucha imagen desde las carpas. O sea, desde las famosas carpas de los 30s, 40s. Pues fueron como que evolucionando el mismo concepto, ¿no? Ajá. Es como lo que ya lo tenemos dominado, vamos a llevarlo a lo grande, ¿no? Y chistosamente, bueno, después de esto, pues hacen estos shows que pues eran precisamente cabarets, como lo marca el manual. Y pues ahí veías la tocada, pero había también una versión popular que se presentaba en el Teatro Blanquita. Ajá, los teatros. Se presentaba en el Teatro de la Ciudad. Y entonces esos, pues, no eran tan caros como la cena baile. O sea, que sí era como para pues, los godines de aquel entonces. Y como que el teatro popular, pues, era así, pues, precisamente para todos los demás. Los teatros del Seguro Social. Pero, exacto. Pero no había firmas de autógrafos. O sea, algo que sí trajo Mix Up y Tower Records es que sí acercaron a los artistas, a la gente, a poderse sacar una foto, poder firmar un autógrafo. Y una dinámica que, bueno, pues que no era común para nada. Sí, no, para nada. Si es que jóvenes, de verdad, agradezcan y sean felices con el meet and greet, no se quejen. Sí, exactamente. Y bueno, pues eso fue un cambio, ¿no? Eso fue un cambio, además de que, bueno, pues también... No, o sea, era eso y el showcase. Ajá, exacto. Ya el showcase, que era pues así como regalar un mini concierto. Y bueno, estos grandes eventos, por ejemplo, los que llevaban a cabo en el Estadio Azul, inclusive en el Estadio Azteca, la Plaza de Toros México. La Plaza de Toros México, pues más bien eran como extensiones de la televisión. O sea, no eran como conciertos como tal. Pues era más bien como que el trato al que llegaba la radio. La radio con la disquera y la tele. Y la tele, exactamente. Sí, la fiesta de la radio. Sí, exactamente, porque exactamente eran como de muy festival. Sí. Era una cosa muy rara, porque, por ejemplo, estos eventos así de pues, supermasivos, pues la gente estaba esquizofrénicamente loca porque pues casi nunca veías, aunque estuvieras así en el último piso de Plaza de Toros, pues ahí tenías a los Menudo, güey. Sí. Entonces por eso había tanta euforia, porque pues eran cosas que te pasaban una vez en la vida. O sea, si era una cosa así... Sí, porque también... estratosférica. Sí, lo que hacían la radio y la televisión, y más que nada los que pasaban en televisión eran los de Radiopolis, que era hoy Televisa Radio, ¿no? Exactamente. Entonces, pero lo que hacían las radiodifusoras era conseguir 345,000 patrocinios que pagaran todo. Oye, que pagaban la producción y que hacían que el evento saliera gratis. Sí, entonces pero además, la radio regalaba los boletos. Entonces, era piénsalo desde todos los ángulos. El punto interesante es que así era la única forma en que tanto la televisora como el radio como la productora, también la disquera, tenía el control de las cosas. Sí. O sea, porque si tú ponías a la venta los boletos, pues es que ahí ya, o sea, ya no había tanto control como... Ya ibas a tener un público exclusivo, número uno se reduce. Exacto. Y... si vuelves a hacer ese evento y tu elenco no es tan diferente, se iba a reducir más tu número de asistentes. Entonces sí era... Eso es muy interesante porque la neta sí eso cambió. O sea, sí definitivamente eso cambió. Y obviamente, bueno, pues no sé, o sea, de estos grandes conciertos así de ese tipo, pues precisamente, inclusive hasta se hacía así como una especie de sincretismo muy raro en donde pues llevaban también a los programas de tele a hacer shows a estos estadios, así como si fueran rockstars, pero pues era como una cosa muy rara. Sí, llegaron a ir el Burro y Esteban, llegó a ir Paco Stanley, llegaron y pues todos Cachón Rara tenía un show. Los Cachunes tenían show el musical. Chavo tenía un show, o sea, era así como muy raro. Tienes toda la razón. Pero ahí empieza
Y entonces obviamente nace, o sea, pareciera que no es el tema, pero sí es el tema, nace Boletrónico. Que es una primera especie de una boletera. Ajá, en donde te vende boletos para el fútbol, para las luchas y para todos esos eventos especiales. Y entonces se amplía un poco el asunto de la música porque además de, pues obviamente todos estos lugares, estos bares, estos pequeños lugares en donde se podían dar conciertos de cualquier género, pues ya en los 80s pues empiezan a ampliar. Y inclusive en los 80s, pues se empiezan a ampliar que empieza a haber también un underground. O sea, ya empieza a haber estos espacios pues alternativos. No, y aparte también hubo quienes se les prendió el foco. Bueno, ya se venía haciendo en países como Estados Unidos, pero aquí precisamente como aquí no llegaba la música extranjera, empezó a nacer el pay-per-view. O sea, mírate el concierto porque lo hacían en vivo. Sí, exacto. Mírate el concierto por tu televisora, con tu televisión de paga, tu MBS, bueno, tu Multivisión, tu Cablevisión. Paga, te abrimos la señal y ves el concierto al momento que está sucediendo, ¿no? Entonces, y como dices, también empieza una escena underground. Sí. Que empieza a hacer todo. Que no nada más es de música alternativa, ojo. No, de todo. Que empieza a hacer las cosas como pueden. Exacto. Como pueden, porque también, si de por sí el mundo fifí estaba en pañales, imagínense cómo estaba el underground. Sí, exacto. Estaba la tenía muy difícil. En cualquier rubro que te quieras, hablarlo, porque incluso ya a finales de los 80, principios de los 90, que ya había una escena underground, por ejemplo, en el rock, por ejemplo, en el tropical, en las cumbias, en varios, incluso en el disco que pues estaba medio censurado en los 70s, y bueno, 80s, incluso ya empezaba a abrir. Sí, ya empieza el rap también empezaba y tenía una escena demasiado pobre. Y todas las escenas estaban en una situación difícil. Pero sin embargo, lo que agradecía a la gente es que le llevaras que le llevaras música, que era la única manera de sacar sus broncas, ¿no? Y eso, o sea, de salir por 3-4 horas del mundo real, y se volvió parte importante ya de la escena musical, se volvió parte importante el underground. A lo que no tenías acceso, y no me refiero a la música de, no sé, de los Joao. Bueno, los Joao eran underground. Esos güeyes eran underground. Los Joao eran underground. No, si no podías acceder a la música, no sé, ahorita así alguien... Rocío Dúrcal. De Rocío Dúrcal, vamos a ponerle así. Pues tenías grupos... El Rigotobar, que sí estaba acá con la raza, ¿no? Sí, exactamente. Y pero también empezó a llegar esta escena, justamente la alternativa, que le dio, por ejemplo, entrada aquí a México a gente como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez, como Mercedes Sosa. Empezó a llegar, yo creo que antes del rock en tu idioma, llegó la música argentina, chilena, por el underground. Los folcloristas, sí, claro. Sí. Muy bien, mientras rememos. ¿Qué? Mientras vamos a remar. No. Eso es que remar se llama hablar así a hacer tiempo. Va, un solo. No te preocupes. Ahorita pongo el micrófono para que se oiga. Bueno, pero sí, que decía así, bueno, ya que estoy solo, no se les olvide entrar a los canales de 30 y 40, todo lo de CRN Media. Estoy juntando dinero ya les prometo que el Topaz le vamos a empezar a hacer cosas. Ya lo prometo. Ahí lo que se le pueda hacer, se le va a hacer, y es que ahí les va, de una vez les digo. Estuvo tan dura la crisis ahora del 2022-2023, que debe mi carro tenencia, verificación, por lo tanto tiene multa de tenencia, tiene multa de verificación, se venció mi licencia, y pues sin esas cosas, pues también pues es una lanita más,
Pero ya viene los videos con el Topacio. ¿Qué hace falta? El Nomás por Convivir, por ahí ya me han estado pues diciendo que si pues, volvemos con el Nomás por Convivir, y pues sí, yo creo que sí volvemos con el Nomás por Convivir, a ver qué tal. ¿Qué más tenemos en contenidos? Bueno, pues el mashup anda buscando lugar, así es que si tú tienes un lugar donde quieras escuchar música de los 80, 90 en vivo, por favor, contáctanos. Ya ahí, pues ahí déjanos un mensajito y pues te volvemos el mensaje, la llamada, pero pues sí, ahí andamos en este rollo. Así que, no se olviden, aquí seguimos haciendo miles de cosas para hacer el canal y que nos des tu dinero, digo, que tengas entretenimiento. Seguimos. Ajá, bueno. Después de una pausa, nos quedamos obligada en el underground. Y también, fíjate que ahorita hablando del underground, viene esta parte en la que, como se dio cuenta la televisión que no iba a poder dominar a cierto sector, pues nace el underground del rock mexicano, que ya tenía un público cabroncísimo. Pero además no nada más el rock mexicano, o sea, tú lo acabas de decir, o sea, por ejemplo, estos grandes bailes, ¿no? O sea, inclusive hasta la fecha, pues se sigue aprovechando este asunto del sonidero. O sea, este asunto de, pues tú mismo has platicado 1000 veces de estas discos. La disco móvil. Las discos itinerantes, ¿no? Las disco móvil. Pues un montón de opciones. Sí, pues un montón de opciones. Y toda la música ya, igual, eran formas de escuchar música. Exacto. A final de cuentas. Y bueno, pues eso obviamente pues encaminó al asunto de pues que llegaran más conciertos en vivo, de que llegara más música también, porque bueno, pues algo que también pasa con el disco compacto y pues sobre todo con el cassette también, es que se empieza a abrir ya a mucha música internacional, no nada más de Estados Unidos. Sí. O sea, ya empieza a llegar una oferta pues de Latinoamérica, ya empieza a, bueno, pues obviamente pues acordarse de de toda la música que llegó de España, por ejemplo, de toda la música que llegó de Argentina, no nada más rock, ¿no? O sea, llegó un montón de... No, o sea, sí empezaron a llegar artistas de todos lados, todo tipo, ¿no? Sí. Inclusive hasta ya empezaba así como medio a homogeneizarse, digamos, o sea, que ya hacían como lanzamientos para Latinoamérica, ¿no? Y entonces ya tenías un mismo disco del Julio Iglesias, en todos lados, ¿no? O de repente, no, pues Celia Cruz, y entonces, pues se hizo una bomba en Miami, y entonces obviamente pues todo el mundo bailaba a ritmo de azúcar con la negrita, ¿no? Justo también, o sea, por ejemplo, yo no sé qué pasaba en la industria, que salía alguna canción, por ejemplo, en España, en Italia, y de repente salía otro artista con esa canción para México, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, tenemos el asunto de que todavía sigue muy, muy, muy encabronado Franco por por toda la vida. Por toda la vida, ¿no? Y aquí, pues, Emanuel es toda la vida, o sea, así como que es el que la posicionó. Y fue en el mismo año prácticamente, aunque fue un caso bien interesante. La otra vez precisamente escuchaba a un super sabio, a quien le mando un saludo y un abrazo fraternal. Es un gusto siempre escucharlo y verlo, abrazarlo y tenerlo cerca, a Mario Lafontaine, en su programa de radio, en donde platican Arturo López Gavito y precisamente Mario Lafontaine. ¡Uy, qué viajezote, carnal! Imagínate. Imagínate. Y entonces el asunto es que estaban platicando exactamente de ese caso, y fue un caso súper loco, porque hablando de números, hablando de reputación, de ventas, o sea, estuvieron parejos. O sea, fue una de esas veces en que el público fue quien habló. O sea, el público dijo, no, pues es que las dos versiones están chidas. Están chidas. Los dos güeyes son chidos. Eran casi igual, la canción era... Era idéntica. Pero por ejemplo,
O sea, es que ¿cuándo has visto otro caso similar en donde las dos rolas están emparejadas? O sea, es rarísimo. O sea, siempre... O sea, cuando de repente salía esta versión italiana de las cosas... O sea, me acuerdo, por ejemplo, de Richie Poveri, por ejemplo. Cuando sacaban sus versiones en español. En español, ajá. ¿No? Entonces... Pues era así como un rollo de, no, mejor lo oigo en italiano. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, como pero, que... pues sí, aquí pasó... Inclusive sí. Luis Miguel grabó varios discos en... Creo que, bueno, por lo menos yo tengo en casa uno en italiano. En italiano, sí. El Ragazzi de hoy se Ragazzi llama. de hoy. Fíjate, yo el que he escuchado es el de este Miguel Bosé, bajo el signo de Caín, o de Caín, que es el bajo el signo de Caín, que trae ya los grandes éxitos de los 90. Sí. Está muy fregón el disco, la verdad es que suena muy bien. Digo, un español hablando italiano yo creo que es más común. Sí, que un mexicano, sí, que Luis Miguel, Luis Miguel es una super reata. Sí. Sí, no, y hay canciones, por ejemplo, hay una que... Esto sí fue curioso porque yo tengo estas dos partes. Mi papá, que fue muy anglo en la música, ¿no? Él es muy de las llamadas oldies o música con pasado. Y mi mamá muy de música de los sonidos del ayer. Ajá. O sea, todo esto lo que después fue la Revo, no sé, los Babies, los Pasteles Verdes. Los Pasteles Verdes, los Hermanos Carrión. Ándale, Los Ángeles Negros y todo este Negros, rollo. Sí, claro. Y hay una canción que dice... Mi papá le ama esa rola. Y por mamá... La canción está completamente igual, nada más la canta un grupo en español y otro grupo en inglés. Sí. Y al parecer, por lo que veo, pues sí, la canción misma pegó música, en la los misma. dos, Sí, en los dos idiomas, pero fíjate que sí, esa canción de Franco de toda la vida es así como algo muy raro. Cosa que, bueno, yo se lo adjudico a que, bueno, pues los dos tenían carisma, los dos hicieron su chamba. Franco se perdió en el tiempo, o sea, como muchos otros. Pero bueno, eso hizo Mix Up. O sea, Mix Up y Tower Records trajeron el disco compacto sobre todo, o sea, sin broncas. El cassette, de repente, cuando llegó este punto en donde ya todos en casa teníamos pues este reproductor de CDs, inclusive hasta de torres, o sea, sí había así como torres de 10, de 20... O sea, ya programábamos un chorro de discos así, metiéndolos en... Sí, pues inclusive los coches. Eso te iba a decir, los coches, las cajas de discos. O sea, yo no pude acceder a una caja de discos. Yo tenía un estéreo al que se le conectaba a la caja de discos, un Alpine, que era así lo super top. Ahí te va, lo cambié. Porque yo en ese tiempo, estoy hablando 97, 98, ya me empezaba a gustar más el mundo de los carros. Y pues, mi papá me había obsequiado... un carro, pues era menor de edad, un carro, y le empecé a meter cosas. Yo no tenía lana, una manera de ingreso, salvo alguna cosa que hacía, y por lo que me pagan, alguna mesereada, alguna cosa que hacía, ¿no? Pero pues yo ya dejaba de ser un niño y ya empezaba a decir, yo ya decía que era un hombre. Escuincle pendejo. Y cambié mi Super Nintendo por un estéreo Alpine. Que ya traía la conexión para la caja de discos. Entonces, pues yo no pude comprar la caja de discos, pero sí eran de 10 discos. O sea, y ya nada, la montabas en la cajuela de tu carro. Sí, y así era. Traqueabas ahí en el y justo en ese tiempo, finales de los 90. Nace otro... Aquí en México no fue popular. No, nada. Nace popular. otro dispositivo llamado Minidisc, que era un como CD, parecía un CD, pero estaba dentro de una caja. Dentro de una cajita que entraba en un aparato y le hacía como el disquete, abría la compuerta y ya empezaba a reproducir. Aquí no se movió mucho y quiero entender por qué. Era caro, era Fíjate que es chistoso, pero sí hubo en su momento estos detractores del CD, porque los hubo y porque lo sigue habiendo. Y están convencidos de que el sonido de LP, o sea, el sonido que tenía el long play, el vinil. El vinil. Pues era un poco más cercano a la realidad. ¿El vinil de 36? ¿Es el long play o no? Sí. Sí, el 36, ¿no? Sí.
Entonces, interesantemente, ya había quejas de este pixel auditivo en los compactos, ¿no? Sí. O sea, que ya de repente sonaba esta frecuencia digital. Súper finita. Muy finita, de repente en muchos platos, en muchos platillos de las baterías, de las percusiones. Y bueno, pues sobre todo, o sea, ya de plano así cuando hacían las remasterizaciones de muchos LPs a disco compacto, pues ahí se notaba más, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, pues yo recuerdo todavía así gente como mi abuela, ¿no? Que seguía manteniendo sus discos LP, porque el compacto estaba padre, pero ya ella en su intimidad, en su poner un disco, pues no le placía igual. O sea, llámale a lo mejor costumbre, llámale como sea, pero sí ya tenías, o sea, por ejemplo, gente como mi abuela tenía el LP y tenía el compacto de lo que le gustaba, pues porque al final pues sí era como una cuestión ideática de que se oía mejor el vinil, ¿no? Sí, tenían esta idea. Claro, necesitabas tener una tornamesa de punta diamante, para poder reproducir exactamente fielmente el contenido del disco, porque pues, obviamente las puntas que traían, las agujas que traían los tornamesas normales eran de otro material y pues oías todo el scratch, ¿no? Sí, los ruidos, exactamente. Y te iban lastimando mucho el disco. Y que suena muy, muy pomposo, pero no eran caras unas agujas diamante. O sea, no eran así estratosféricas, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. Si una aguja normal te costaba 25 pesos, la diamante te costaba 100. Sí, no era, pero... No era así algo inaccesible. Pero ya era, ¿no? ¿Para qué voy a comprar una aguja de 100 si esta me cuesta 20 pesos? Que de todos modos sí había gente que lo hacía. Claro, o sea, claro. Sí lo hacían porque te digo, o sea, sí... los equipos, sobre todo estos que empezaron a llegar ya de estos modulares, o sea, del que tenía ya la tornamesa y también el CD. Y el cassette y el radio y los auxiliares, esos en específico, que además eran muy vistosos. Sí, eran enormes. O sea, eran así unas torres enormes. Plateadas, negras, o sea, había como muchas. Que ya las noventeras las abrías y de repente era la caja, porque... Sí, era el armatoste nada más. Chiquita, era una placa chica. Pero estos aparatos estaban muy calibrados, o sea, estaba muy, muy calibrado a una cierta sensibilidad tanto de auditiva, de tanto del tornamesa como del CD como del cassette. En donde sí notabas 3 diferentes formatos. Sí, totalmente. El sonido era diferente. Yo, del cassette, por ejemplo, tenías una buena audición si tu cinta la comprabas de cromo, que el cassette te costaba como 60, 70 pesos. Grababas ya sea música del radio, de un CD, y el sonido era precioso. La cabeza funcionaba muy bien. Pero si, por ejemplo, eso era bien dado en los cassettes. Si tú grababas un contenido en un aparato y después lo reproducías en otro, puede que no sonara bien. ¿Por qué? Porque la cabeza estaba calibrada a otra distancia. Se das de cuenta que cuando tú haces el centrado de la cabeza para la cinta, tienes unos tornillos que es la que le dan el punto para tenerla. Porque sí, es como un equilibrio. Acuérdate que recorría a la derecha y corría a la izquierda, al revés. Entonces... Y que la bronca venía mucho también en el cassette. O sea, digo, yo me acuerdo que como que el formato cassette era precisamente o para el Walkman o para el coche. O sea, era como tu forma de llevarte tu música... pues a todos lados, ¿no? Sí, es de la Porque verdad. además te dolía menos que te robaron un cassette que te robaron un CD. Claro, o sea, claro. Sí. O un disco. Sí, no, y además el cassette le dio pues ya le empezó a dar en la madre de la industria musical, porque era un artefacto tan accesible que tenía... Para piratear. Sí, que tenía varias calidades y pues lo pirateaban y empezó a crearse, empezó a proliferar este mercado de la piratería de música tremendamente. Y es por eso que yo creo que también el minidisc no pegó en México, porque en la era en la que entra el minidisc a otros países...
el cassette seguía siendo la opción para obtener música. No, todavía no el disco, porque si tú te costaba un disco en la tienda 150 pesos, el disco pirata te costaba 80 todavía, 70, dependiendo. Entonces, todavía no estaba muy grande la industria de la piratería del disco. Entonces, el cassette era la opción. Sin embargo, era enorme. Sí. O sea, no estaba tan grande, sin embargo, era enorme. Sí, era enorme. Y el cassette... y vale recalcar que sí, o sea, definitivamente los que hacían la piratería eran los mismos empleados de las disqueras. Sí, es lo que estaba oyendo, igual estaba viendo un podcast y estaba viendo un chavo que trabajó en eso, que decía, la verdad es que normalmente nosotros armábamos nuestros compilados. Exacto. Y los sacaban pero de repente dice, sí llegaron a haber güeyes de disqueras de, ¿sabes qué? Aquí está el disco, este es el máster. Ajá. Esto va a empezar a moverse ahorita. Todavía no vamos a lanzar el álbum original. Sí, y ahí te va. Ustedes. Toma esta maleta, esto es lo que te pago por hacer esa producción. Claro. Y entonces empezaban a piratear los discos antes de que salieran al mercado. ¿Para qué? Pues para que llegaran más gente, porque también eso, o sea, porque volvemos a lo mismo, somos un país de mucha necesidad musical. Sí. Sin embargo, somos uno de los países que menos capacidad tiene de adquisición de material, ¿no? Y el caso, pues, por ejemplo, cuando sale el minidisc o cuando sale estos discotes que se llamaban que era como un LP, un CD-sote. Ah, sí, ya lo ubico. Ay, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, estos discos de tamaño de vinil, pero que eran realmente... pues unos discotes y después el Blu-ray. O sea, el DVD todavía falta, ¿no? Sí, pero esas tres etapas, o sea, los discotes, el minidisc y el Blu-ray, pues no era algo que tuviéramos así accesible. No, para nada. Entonces, entonces era la opción en primera, la opción era el cassette. O sea, el cassette era lo que te salvaba. Incluso cuando todavía estaba el vinil en circulación, el cassette se volvió popular porque era obviamente mucho más barato y pirata, más. Pero además era por lo maleable. O sea, porque tú no ibas a ir con 7 LPs bajo el brazo, o sea, si ibas a la universidad o a la prepa. No, ni o sea, de llevabas tu Walkman y... Sí, y ya. Y ya, ¿no? Sí, entonces... O en el coche. O sea, metías los cassettes y ya, ¿no? Sí, entonces, ya después de que es un fracaso aquí en México el minidisc... además, había que tener una computadora para convertir la música. Hacer todo. Ajá, pues era imposible todo eso. El CD se mantiene mucho en México y empieza a cambiar la industria de la piratería en México. Se vuelve un asunto de ahora los compilados vienen siendo el hit. Entonces ya no comprabas el disco del artista ni siquiera original, a menos que fuera alguien que dijeras, pues este lo tengo que tener, pero claro, ya mejor te comprabas el compilado de 20 canciones. Pero este fenómeno, pirata. Exactamente este fenómeno empieza a pasar cuando empieza a haber esta apertura de estas empresas de Tower y Mix Up, y que le empiezan a quitar a la tele y al radio exactamente jerarquía. Poder, esta jerarquía. Y entonces de repente, pues ya resulta que no nada más es Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. O sea, que tienes un chorrísimo de opciones y que las tienes ahí a la mano. Y como dices, la adquisición en México, pues sí se vuelve mucho de un asunto de los grandes éxitos, que pues muchas veces oías en el radio o muchas veces oías en el transporte público, o sea, como que se volvían parte de tu entorno. O que ya también se empezó a volver muy común, o lo veías en el canal de videoclips. Ajá, exacto, que también juega un papel importante. Bien importante. Sobre todo para la chaviza, ¿no? Para nosotros que tuvimos ese acceso a los canales de videos, pues ya se amplía un montón. Y entonces la oferta que te da siempre en domingo es muy diferente a la oferta que te da Ritmo Son, muy diferente a lo que te da Telehit y muy diferente a lo que te da MTV. Entonces,
pues obviamente, pues sí se crece mucho esta cuestión de la música, se amplían los nichos, se vuelve, inclusive también, bueno, pues la entrada de artistas, o sea, yo recuerdo así un fenómeno, de los primeros fenómenos que me acuerdo, o sea, que tengo en la cabeza así en México, es no tengo el dato exacto, pero habrá sido 89, 90, 91 incluso, la llegada de Michael Jackson. 93, güey. O sea, eso fue un fenómeno. Bueno, 2 años antes habían venido los New Kids on the Block. Fue un madrazo. No, pero cuando se anuncia en el 92 que México está contemplado en la gira de Michael Jackson Dangerous World Tour. Nadie había provocado eso en la historia. Una cosa impresionante. No. O sea, ni Rod Stewart, ni Queen, nadie. O sea, en el momento que Michael Jackson anuncia que va a estar en el Estadio Azteca, ahí es cuando empieza ya a romperse este cascarón de que Raúl Velasco es el dictador de lo que los mexicanos van a escuchar. El mame también de la radio, o sea, que fíjate radio... que es chistoso porque una de las estaciones de radio más fuertes y más populares juveniles era casualmente WFM. Que era de Televisa y era la que estaba metiendo mucha propuesta internacional. Exactamente, le apostó a los jóvenes, le apostó a la música contemporánea, que no era nada underground, y que obviamente pues les convenía mucho a las disqueras. O sea, realmente ahí sí es un asunto pues de payolas y de lanas y de intereses, porque al final el hecho de tener el disco ya en la estantería de Tower y de Mix Up, pues ya les conviene a las disqueras pues empezar a payolear a las radios musicales, porque fíjate cómo es interesante el fenómeno. O sea, tanto en los 87 para adelante, pon tú hasta el 2000, la radio se convirtió de radio hablada a radio musical. Y era precisamente por eso, o sea, porque el interés de la música, pues es que había un chorro, y entonces empiezas a ver que la estación del jazz, que la estación de los clásicos, que la estación de lo mejor de la música en inglés, de lo mejor de esto, del otro, no sé. Sí, de las románticas, WFM, de las gruperas, estaba Radioactivo, estaba estaba Alfa Pulsar. Sí, exacto. Y entonces, obviamente, pues para las disqueras, pues era súper chido, porque pues si tú tenías una estación con el nicho de gente que escuchaba el Technotronic, pues obviamente pues tenías una súper... Digo, ahí por ejemplo, pues el rock en español, pues medio chafio también por esa cuestión de censura que todavía estaba rezagada. Sí, estaba, pero fíjate que... Y además llega, por ejemplo, bandas como Los Hombres G diciendo sufre mamón, y entonces obviamente la gran familia mexicana y su gran moral dicen no. Sí. Sin embargo, se hizo un esfuerzo, creo que también era de Televisa, no sé. ¿Quién? Rock 101. No era de Televisa, no. Pero ahí aparece como que se empieza... Ahí es como que empieza Rock 101. O sea, vuelves a lo mismo. O sea, el interés de promover, por ejemplo, un Soda Stereo... pues no es el mismo que promover a Michael Jackson, que hizo una barbaridad en el Estadio Azteca. Que a final de cuentas, como era para los chavos, era para los jóvenes, y querías acaparar el mercado, pues la oías en 97.7, estaba Soda Stereo y estaba Michael Jackson. Sí, exacto. ¿No? Pero, y al final, obviamente, pues esto fue la preparación precisamente para que ya el público mexicano tuviera como esa preferencia por cómo adquirir su música. Y de todos modos el cassette perduraba porque precisamente pues había estos nichos de mercado en donde todavía no había ese acceso para comprar un Dangerous en compacto. Entonces pues lo comprabas en pirata y seguías adquiriendo. Sí. Y yo tengo en mente mucha gente que hacía eso. O sea que sí. O sea, yo por ejemplo, mi táctica o mi dinámica era diferente. En principio porque yo compraba discos de rock mexicano. Entonces, pues, no eran tan costosos como... O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando salió la caja de Metallica, ¿te acuerdas? Case. No manches, o sea, pero ni de broma.
Y bueno, en mi caso lo que hacíamos mi hermano y yo era ir a los piratas a comprar lo que estuviera de rock mexicano. Y ya si nos gustaba, comprábamos el casete original. Okay. Que de todos modos no había tanta diferencia, porque por ejemplo el pirata costaba 5 pesos y en este caso nos costaba 33 pesos el original. O sea, más o menos esa era la... Fíjate, a mí ya me tocó el catálogo Denver en 50 pesos. Por ejemplo, el disco compacto subía 10 pesos. Sí. O sea, era, de era 33 pesos que costaba el casete original, sí llegamos a comprar discos de 47, 48 pesos, menos de 50. Sí. Entonces, bueno, esa era nuestra estrategia. O sea, tú comprabas, o sea, por ejemplo, de repente, no sé, salía un grupo de punk y decías, pues, ¿estará bueno o no estará bueno? Entonces, mejor comprabas el pirata y así te gustaba todo el disco. Bueno, pues sí, te arriesgabas. Sí, ya te aventabas. Pero también eso, o sea, también eso era como para tu... eran como dos colecciones, insisto. O sea, era como tu colección personal y tu colección pública, vamos a llamarle así. Okay, y tu colección pública eran los cassettes. Tu colección personal, evidentemente, era el que le ibas a subir a todo y tenías que hacer que se reventara y sonara bien. Sí. En casa, por ejemplo, nos tardamos muchísimo en tener un reproductor de discos compactos. Okay. O sea, nosotros de veras nos tardamos mucho. O sea, si el disco compacto dices que salió en... Pues mira, llegó en el 80 y tantos. Bueno, o sea, pero así cuando el primer reproductor que tuvimos pues fue en el 90. Pero yo ya había discos compactos en casa de mis abuelos. Porque te digo que este güey se fue a Los Ángeles. Ya había discos compactos por ahí del 88, 87. Fíjate, ya había... Yo recuerdo que discos compactos. el primer aparato con CD, fue... el que tuvimos en casa fue hasta 1993. Fíjate. Hasta 93. Nos tardamos muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque los cassettes te digo, lo que era... porque además... necesidad, claro. Porque además ya era un rollo de o sea, por ejemplo, yo todavía no tenía auto, pero por ejemplo, pues los fines me prestaban el coche de casa. Entonces, pues ya salías tú con tu maleta para customizar el auto. Sí. Que ya fuera tuyo. Y entonces... pues realmente, o sea, un disco compacto, pues no te sentabas a oírlo. Servía. Sí. Pues no. Ya después, obviamente, pues sí, o sea, ya empiezas a organizar tu colección de CDs. Y bueno, pues ya se volvió, o sea, sí fue un tramo muy largo, como hasta el 2002, o sea, del 93 al 2002, sí. Que hacías tus colecciones de discos. Cuando llega el quemador a tu casa... bueno, ya... Ya, o sea, ya se empieza a volver una locura la miles cosa de discos. Cambia por completo al tener quemador. Justamente empieza hay otra generación de métodos de escuchar música, porque en primera empiezas a tener ya internet turbo, como le llamaban en Telmex, ¿no? Y entonces el internet turbo pues ya no tardabas tanto en bajar música. Pero antes de eso... o sea, yo antes del asunto del internet así tan rápido y del Ares y del LimeWire y todo esto, la ventaja que le veíamos al quemador era precisamente que hacías lo mismo con los cassettes. O sea, que invertías en el disco original. Y entonces el quemador, pues exactamente lo que hacías era copiarlo. Copiarlo, sí. Y entonces podías hacer vaquitas entre todos, comprabas un disco compacto original, quemabas... Y obviamente ibas rotando. O sea, no se quedaba uno el disco, sino que ibas rotando. Pero todos teníamos la copia. Sí, todos podías escucharlo, sí, claro. Y fíjate que también ya por esas fechas, como dices, 2002, llega también una maravilla de software llamado Nero. Que lo que hacía el Nero es que te guardaba... una imagen. Una imagen del track que quisieras. O sea, lo cargabas al programa... Entonces ya te cargaba la canción, te decía 100%, sacabas el disco y podías meter otro y podías hacer tus propios compilados de música. Y era maravilloso eso porque pues, ya tú mismo armabas tus discos con tus hits del momento o lo que querías escuchar en el verano. Y empieza a haber también software que precisamente te empieza a separar las canciones. Este software que ya te empieza a ¿cómo se llama? A guardar los CDAs.
O sea, que a lo mejor todavía no los puedes como compartir porque para tener el CDA tenías que tener un root. El Game Mood era el que hacía eso. Pero ya tenías tu música digital. Sí, o sea, por ejemplo, cuando empiezan a existir estas flash, los MP3 flash, pues ya empieza a cambiar la cosa. Sí, o sea, ya se había popularizado. Ya por lo menos empiezas a transportar tu música digital. Sí, ya se había popularizado el MP3 y ya estaban los peer-to-peer a todo lo que daba. O sea, ya estaba Casa, que era el... Puta Casa. Era el después de que muere Napster. Casa es el que empiezas a como igual a buscar música música o video o documentos también. Podías encontrar algún PDF, varios películas, archivos, sí. Y los bajabas, y justamente armabas, pues, tu CD de música normal. Exacto. 20 canciones. Sí, y si querías meter todavía 25, 28 canciones, le bajabas la calidad. Se oía horrible. Pero metías las 28 podías meter más canciones. Exacto. Y qué tiempos si era aquellos. ese, muere Casa, viene LimeWire. Ajá. Y volví a hacer la misma dinámica. Muere LimeWire, llega Ares, que yo creo que fue el último gran peer-to-peer. Gran peer-to-peer de esta etapa. Pero en ese inter, al ver la popularidad de los reproductores mini de MP3, porque lo que hacías era bajar lo más que pudieras de canciones y las metías al reproductor de MP3. En la película muestran a Steve Jobs con su Discman. Sí. En 1997. Y se le rebota, ¿no? O sea, se le traba. Y la verdad es que los Discman era típico que les pasaba eso. No recordaba el Discman. No podías llevar un Discman como el Walkman, así que te lo ponías en el cinturón. El Discman era imposible. Sí. O sea, aunque te decían que sí, y aunque había muchos cinturones para el Discman y la tostada, si no estaba en plano, o sea, si no estaba así en plano, esa madre no sonaba, pero ni a madrazos. Hasta que... ¿Te conocí? No. Hasta que llega la tecnología, que nada más fue ahí un artefacto extra, de Sony. Porque Sony fue el que creó toda la línea personal. O sea, Sony se las ingenió para hacer aparatos fregoncísimos. Que era como el estabilizador, ¿no? Ajá, era el anti-shock. Que obviamente el anti-shock gastaba más batería. ¿Sabes qué hacía? Dixman. Hacía un como preload. O sea, como que precargaba en una pequeña memoria la canción. Ajá. Y entonces ya te la soltaba al audio. Entonces, si llegaba a haber un brinquito, ya la tenía lo que hacía es que se autocompletaba este preload y ya te la mandaba. Ese era el anti-shock. Pues yo no sé, y gastaba más batería. Yo honestamente tuve como, creo que dos. O sea, tuve dos Dixman. Uno inclusive lo traía en el coche y lo conectaba en el auxiliar. Sí, claro. Pero ni en el coche, ¿eh? O sea, era una monserga. Sí, no, yo el que sí tuve un Walkman un Discman de Sony. Ya estaba viejón, o sea, era... un Kobe. Es que ese era el pedo. Ahorita justo le diste al clavo. Le diste al clavo. Sí. El Discman, yo lo traje en el carro, en este carro que te digo, un Renault 5 modelo 80, imagínense. Le puse antes de tener el Alpine, le puse un estéreo Pyramid que ya traía el auxiliar. Entonces, yo traía el Discman y le conectaba el cablecito y le metía el anti-shock. Sin broncas, no pasaba nada. Lo que sí se gastaba más rápido la batería. Sí. Las pilas se gastaban súper rápido. Y pues ya ni modo. Después, cuando iba en la prepa, una amiga, no manches, o sea, su reproductor de discos, su Discman, era de agua. Era la puta de todos. O sea, todo 2 semestres que lo llevó, lo traíamos todos, menos ella. Órale. Y también traía el anti-shock. Y lo podías traer cagando. Ibas, venías, caminabas y no se te trababa. Y justo, como 2 años después de eso, pues ya estaban baratos. Sí. Me compro un Kobe. 250 pesos me costó. Cuando costaban 1,000 y cachos los Discman. Sí. Un Kobe 250. Dije, me alcanza. Lo compro. Primer disco que ponga, clac, 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 clac. Puta madre.
Sí, pero Justo no lo que de todos modos, o sea, aunque fuera la marca que fuera, sí era una porquería. O sea, es que sí, o sea, yo no me acuerdo de alguien que me haya dicho, mi Discman no tiene fallas. O sea, yo neta. Ah, no, claro, o sea, que tenían fallas. O sea, estabas adaptando algo que no era para eso. Sí, o sea. Y bueno, y entonces, obviamente, proliferan bien rápido. O sea, estamos hablando que de esos Discman a realmente ya lo digital. Y exactamente la escena de la película donde se ve a Steve Jobs luchando con el... que era un Sony casualmente. Y que lo acaba tirando a la basura. Sí. Porque sí, o sea, fuera la marca que fuera, esas mugres se trababan. Entonces, en la película lo tira a la basura y ¿qué pasa? Pues bueno, con este momento en el que empieza a llegar a reincorporarse y a recuperar su empresa Apple, justo uno de los diseñadores que es el que crea la famosa iMac Colors, que fue un hitazo, güey, esa pinche computadora, que nunca lo hemos hablado. Ahora que hablamos de computación y eso. Todavía no hablamos de... No habíamos hablado de las iMac Colors. Eran buenos relojes. Bueno, para ti era... Tú tienes pleito con Apple, a excepción del iPhone. Bueno, pero ya no uso ni iPhone. Eran buenos relojes, acuérdate. Sí, ya me acuerdo. Lástima que ya no hay nada de ese Ustream, porque pude haber puesto aquí en la pantalla la muestra de cómo, teníamos el reloj. Bueno, el caso es que se le empieza a ocurrir que la música, o la reproducción de música, debe ser una extensión de la persona. Y entonces crea un aparato con un mini disco duro, porque yo sí lo destapé y dije, no, que trae un disco duro. Que podía ocurrir lo mismo que con el CD, porque al final de cuentas es una unidad suspendida, magnética, que está trabajando. También pasaba, ¿cómo no? Y nace el iPod. Pero además también algo que inventa el iPod es precisamente esta reindustrialización de la música. Pero empezando por esta extensión, o sea, por el punto ACC, que es una compresión. AAC, perdón. Es una compresión que no es un MP3, es una compresión muy fina. Sí, no pierden tanta nitidez auditiva. Entre comillas. Porque sí, obviamente, pues actualmente, o sea, el pleito de la superindustria de la producción, pues obviamente tiene un pleito. Sí, con el AAC, con cañón. El AAC. Que lo que tenía el AAC en comparación con el MP3, bueno, tiene en comparación con el MP3, es la diferencia de que al bajar la calidad del archivo, no se oye acuosa como el MP3. Esa era la gran diferencia, que no se oía acuosa, porque ya ves que de repente los graves, los agudos ya se oyen. Como un vaso con agua. Entonces eso es lo que tenía la AC. A simple oído no percibías que tuviera mala calidad. Ahora, los audífonos también del iPod estaban como que balanceados a ese formato de música. Entonces se oía muy bonito, vamos a decirlo así. Pero, bueno, o sea, se oía bien. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando utilizaras el iTunes y utilizaras el CD. Exacto. Porque si ya de un MP3 lo convertías, ya se oía. Sí, se oía de la Superfruit. Que era lo que hacía todo mundo. Y entonces, como dice Beto, pues sí es la reindustrialización de este asunto, porque pues el iPod se vendió rapidísimo. O sea, fue un asunto muy rápido. Inclusive la gente sí dedicaba un buen rato de su vida a estar digitalizando sus discos. Saludos a mi querido amigo Galindo. O ya hubo gente que se le ocurrió, porque sí también tenías la facilidad de conversión de MP3 a AAC directamente en iTunes. Y empezaba a ver y te digo porque me tocó, yo trabajé en un cibercafé y tuvimos que a estar mil veces nos pedían hacer eso y pues ya llegaban con sus Shark DJ. Sí. El MP3. Y ya nada más jalábamos todo eso, esperábamos a que procesara todos los temas y pues ya sincronizábamos el iPod. Sí. Sí, era muy común. Se empezó a volver esta cuestión física digital.
el disco compacto sí que peleó. O sea, fue un gran guerrero. Un gran guerrero. Inclusive, pues los mismos artistas, ¿no? Salían a defender el disco compacto. O sea, a la fecha, hoy que está en una época de agonía, sigue luchando. Sigue luchando, sí podemos decir que sigue luchando. Y ya no sigue luchando per se. O sea, es nuestra generación la que no lo puede, porque no lo puede dejar ir. Sí, claro. O sea, porque es el último vestigio de la música física y de este ritual, como lo platicábamos la emisión pasada, del booklet, de los créditos, de los agradecimientos. De quienes vivimos eso, pues obviamente, pues rescatarlo, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues ya con esta dinámica digital, o sea, como que sí estuvieron... O sea, se empieza otra vez a dividir el mercado en donde, bueno, o sea, y ya después del iPod, perdón, pues los mismos teléfonos empiezan a almacenar música. Sí. Empezando por los ringtones estos, ¿no? Empezaron primero los ringtones, que eran midis hechos de canciones populares del momento y famosas. Que mandabas un mensaje al 442 y... Te llegaba tu ringtone, exactamente. Y después ya el iPhone y el teléfono inteligente, pues ya empezaba a almacenar música. iTunes, pues propone algo que se pensaría que era el futuro inmediato. Cosa que no fue así, porque como dijimos en el programa antepasado, casi siempre en internet la aplicación real se la acaba dando el público y no quien la propone. Exacto. O sea, y así pasó con iTunes. Y entonces, exactamente ya en pasado el 2005, pues empieza este fenómeno de primero YouTube. O sea, ya había mucha gente que empezaba a oír música en YouTube. Sí. Y digo, aunque suene medio contradictorio, porque pues o sea, YouTube era para ver videos, para ver la caída de Edgar, para ver a los gatos con bigote de Hitler, para ver no sé, o sea, para reírte, era como una especie de TikTok el YouTube. Así como, vamos a pasar algo gracioso. Y de repente empezaron a subir la música y de repente, pues ya mucha chaviza decía, pues voy a oír YouTube. O sea, era así como de... Sí. Y del 2005 para la fecha es un asunto de YouTube, Deezer, Spotify, Obviamente sí hay una reindustrialización, pero todavía no llegamos a este punto de rentabilidad porque Spotify todavía no puede pagar, todavía no puede costear ni siquiera su propia empresa. Entonces está pasando ese cambio en estos momentos. Sí. O sea, ya está la plataforma, ¿ok? Ya nos acostumbramos a usarla, ¿ok? Pero a diferencia de todo lo demás, o sea, de los discos, de los cassettes, de todo lo demás, pues al artista siguen sin... Al artista y al compositor siguen sin conseguirle su varo. Sí, creo que aquí el punto es justamente en esta reindustrialización. Pues yo creo que ya la industria más bien como tal, la industria que conocemos, pues ya más bien estorba, ¿no? Porque pues ya sí. Tiene que ser, o sea, si en otras dinámicas ya estamos cerca del artista, por ejemplo en las redes sociales, ¿no? Que ya se han dado muchos el permiso de hasta mentarle la madre al artista, de decirles mil y un cosas, de cancelarlos en Twitter, de hacer todo este tipo de cosas, pues yo creo que ya también estas compañías intermediarias que eran precisamente entre el consumidor y el artista, pues ya no tienen razón de ser. Sin embargo, pues ahí siguen, ¿no? Y siguen sangrando al consumidor, claro, y al artista. Ajá, claro. Entonces seguimos en este... Yo creo que última pulidita que necesitan todas estas aplicaciones de streaming musical, yo creo que es esa parte en la que, ¿sabes qué? Quiero tratar con el dueño del circo, no con los animales, ¿no? Contrario a lo que ha pasado, digo, no en mayor medida, pero tienen más control de rentabilidad las plataformas de video,
porque precisamente tienen esta relación o esta interacción directamente con las productoras y entonces es más fácil pues que haya menos intermediarios, cosa que de repente en la música pero además porque sigue siendo también muy caro. Entonces un artista de repente no podría pagar un super estudio para hacer una superproducción. Entonces esto significaría como bajar la calidad de la producción en la música y entonces pues la neta es que vuelve un círculo vicioso, pero también no ha habido un modelo de negocio de las streameras pues para redituar todo ese gasto que se hace y entonces lo que tienen que hacer exactamente todas estas industrias, o sea, toda esta industria musical, pues es quitarle como un piquito de todo lo que hace el artista, porque inclusive pues ya empieza a ver este asunto de pues ya se vuelven no nada más dueños del máster físico, sino también de los canales de YouTube, de los perfiles de Facebook, o sea, también todos los activos digitales del artista se vuelven parte de la industria. Entonces eso es lo que sí, es algo bien complicado que se está, que todavía se tiene que afinar, que todavía tienen que pasar ciertas cosas. Mira, conforme ha pasado, bueno, ya los medios digitales, aquí estamos, han estado, pues sí, quitándole público, por ejemplo, la televisión, ¿no? Sin embargo, ahorita se acaban de dar un potazote la televisión con La Casa de los Famosos, ¿eh? Entonces, es un como Big Brother, pero no es de Endemol, no se llama Big Brother, pero es casi lo mismo. Donde sale Sergio Meyer. Donde está Sergio Meyer, está Poncho de Nigris y todos ellos. Madrazote, güey. O sea, sí sale en la tele. Sí. Yo pensé que era un asunto del Facebook. No. Está en la tele. Sí, no. Que de hecho, inclusive, que era un asunto de streameras. Ajá. No, es en la tele. O sea, sí lo puedes ver en ViX, que es la streamera de Televisa. Entonces, es que yo no tengo tele, Beto. Sí, la tele, como que ahorita ya... Y van a salir así 1000 mensajes así de, te vendo una tele. Sí. No estoy buscando una tele. De hecho, estaba vendiendo tele. Aclarando. De hecho, estaba vendiendo su tele. No, estoy aclarando que ya no uso teles. Sí, este fue como un... Ya sabes, cuando te quedan ciertas municiones y las avientas y chinga, ya destruiste un país entero, ¿no? O sea, fue así como... Y la pegó, güey, pero vaya, o sea, ya vimos cómo hoy en día, por ejemplo, no sé, a un Franco Escamilla lo siguen 12 millones de personas, ¿no? Que si tú lo ves en rating, pues el rating como que no puede medir cuántas personas están viendo un programa, ¿no? Entonces, un poquito más exacto. Y ya vas viendo así como que ciertos canales que van teniendo público que ya no está viendo televisión. Hay una democratización. O sea, sí, definitivamente hay una democratización de los medios. Sigue habiendo mucho problema de este asunto de la veracidad de los contenidos. Sigue habiendo mucha piratería. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de la música, porque bueno, yo creo que también en algún momento vamos a hablar de esta parte igualito, así como la música pero ahora con el cine. Ajá. Que también, pues también tiene sus... No, tiene todos sus bemoles. Su línea de tiempo y demás. Sí. Pero, pues sí, desafortunadamente, estas tecnologías apenas están como avanzando, como adaptándose. Ya nos tienen cautivos, porque ya nos tienen cautivos, pero pues sí, la oferta ha crecido, o sea, muchísimo, o sea, hay muchísima oferta. No, demasiado, no, hay de todo. Y pues la demanda, pues de repente, pues sí es menor a toda la oferta que hay, y entonces... Por eso de repente se transforman tantos nichos. Sí. De repente ahora pues hay un montón de música que pues inclusive desconocemos. Sí. De todo tipo, de todo género. Sí. Que vienen a dar conciertos y que esos conciertos se llenan. Y que bueno, uno no tiene ni idea. Sí, la música ya dejó de ser masiva para convertirse en nichos. Un producto de nicho, exactamente. Que cumple su función cultural, claro que la cumple. Sí.
porque al final exactamente, o sea, digo, alguna vez lo platicábamos ahí con alguien de rock que sí decía, pues es que hay rock mientras siga habiendo jóvenes enojados. Y lo mismo va a seguir habiendo música bailable porque pues, es una necesidad. Sí, mientras sí haya humanidad, exacto, va a existir. O sea, y la música per se va a prevalecer. La música que llegó para quedarse. Para quedarse, no. Y la música llegó para quedarse. Y la música llegó para quedarse, así de simple. Sí. Y yo creo que ahorita, justamente en esta parte donde la música, ya tenemos el nuevo medio, que justamente ya estamos en el punto ya más cabrón de nuestra huevonés, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ahora ya no, ni siquiera la buscas, güey. Ya es, Alexa, ponme tal rola. Sí, exacto. O sea, ya estamos en lo más... Ahora es este punto de precisamente el artista que le toca hacer. Eso es yo creo que lo más complicado. ¿Cómo se tiene que adaptar para pues poder seguir ¿Cómo se tiene que adaptar o qué tiene que crear? Porque igual y algún güey... ahora sí que en un viaje de marihuana, güey, a algún músico se le ocurre alguna mamada que viene siéndole ya la revolución de los músicos. Exacto. Y ya viene, ahora sí es una industria completa la digital. Snoop Dogg es el que lo va a proponer. Eso ya está muy dañado, no Por creo. Eso. Por eso, exactamente. Puede ser. Necesita algo muy dañado. Puede ser. Entonces, sí, o sea, entonces, sí, yo creo que ya, o sea, llegamos a un punto ya muy cabrón. Por ahí se decía que un día vamos a estar nada más, vamos a tener un par de chupones conectados a la cabeza y pues ahí lo decía, la manera de escuchar música va a ser esa, güey. Exactamente es la ¿cómo se llama? Pues la propuesta de Wall-E. Que estás en una nave conectado y pues obviamente mientras estás viendo tele y mientras estás generando endorfinas, pues tú comes, tú duermes. Sí, pues sí estás sintiendo esos placeres de la vida. Echado. Las 3 Cs. ¿Cuáles son las 3 Cs? Pues los 3 placeres de la vida. Ya. Se me duerma, mi Beto. No los voy a decir porque pues ya vimos que nuestras madres oyen esto. Sí, entonces... no. Pero sí, arrepiéntome de todos mis pecados. De todos mis pecados. Pero sí, pues simplemente hemos avanzado muchísimo. O sea, simplemente a ti y a mí nos tocó un avance de la... No, es que sí nos tocó todo, o sea, nos tocó... El cambio de todo a todo. El cambio de todo, sí, exactamente. O sea, porque además conforme íbamos creciendo, o sea, conforme íbamos pasando de la infancia a la juventud y la juventud a la adolescencia y demás, pues iba cambiando también nuestra forma de adquisición musical. Sí. Inclusive, bueno, pues hasta nos tocó ya también este asunto de empezar a la música en vivo, ¿no? O sea, de los conciertos, de cómo eran, de inclusive cómo los papás de repente les decías, voy a un concierto y te decían, no manches, estás loco, y que uno mismo iba viendo cómo se iban poniendo pues ciertos conciertos, ciertas cosas, y pues todo, ahora sí que va viendo esa evolución, pues de todo, y nosotros, digamos que la fortuna es que nos toca crecer en esa curva, en donde aprendimos a usar de todo, ¿no? Sí. O sea, porque pues a lo mejor nuestros papás pues ya no son tan duchos para el Alexa o para bajar una rola o para esto. Y a lo mejor las generaciones actuales, una Paola, pues no sabe poner un cassette. Pero a nosotros nos tocó toda esa curva. Desde el gramófono hasta el Ares, ¿no? O sea, sabemos usar una sinfonola, sabes sintonizar una estación de radio con perilla, con digital, sabes oír radio en internet, o sea, nos tocó a nosotros aprender. Sabes programar las estaciones de radio en el aparato. Exactamente. Y usas el Sirius y usas el iHeartRadio, sí. O sea, la verdad es que nosotros yo creo que sí nos ha tocado toda esa curva y pues ha sido muy interesante porque muchas de estas pues han pasado en 2 o 3 años inclusive, ¿no? O sea, pareciera que el Ares es algo que usábamos hace millones de siglos, pero la verdad es que no es cierto. Hace 10 años fue cuando estaba apenas, ya había muerto, o sea, murió, pon tú, aquí estamos hoy, 8, 7, ¿no? 7.
hoy 7 de agosto de 2013, o sea, tenía poco de haber muerto, ¿no? Falleció. Sí, o sea, no tiene tanto, pero ha crecido la tecnología y los avances han sido tan rápidos de una cosa a otra que pareciera, o sea, y lo dicen mucho, ¿no? En esta cuestión digital se está viviendo años perro. Sí, exactamente. O sea, un año parecen 7. Sí. Y pues ahí está la muestra de la pandemia. O sea, también eso. O sea, como la pandemia pues trae el asunto de esta tecnología de comunicación. Entonces, pues ya es muy fácil. Inclusive tú, así como lo platicaste alguna vez, de tú hacer estas transmisiones de radio con elementos muy parecidos a los que usas hoy. O sea, imagínate, por ejemplo, contratas Zoom y pues todo el día estás transmitiendo, ¿no? Y sí, estás haciendo algo, sí. Y lo mismo en YouTube, y lo mismo en Facebook, y lo mismo en Instagram. Entonces ya ya hay un broadcast ahí en internet. Ya no necesitas a ningún Raúl Velasco. Sí, no. Si no te cae bien alguno de los personajes del internet, te cambias tan fácil. Sí, exacto. Así de sencillo, ¿no? O sea, así de sencillo es este asunto, y por lo mismo la adquisición. Y que sigue siendo una cuestión brutal, porque sigue habiendo, o sea, digo, obviamente el asunto ya del gusto, o sea, ya eso ya es otra cosa. Sí. Porque de todos modos, pues los números están preponderando a cosas que uno de repente diría, no manches, pero no, que la culpa era de Televisa. Pues es que no. Es que eso sí es bien chistoso cómo te empezaste, digamos, nos empezamos a dar cuenta de que no más bien es como, pues como se ve hoy tan más evidente también mismo de la televisión, ¿no? Mismo Televisa, ¿no? Ve lo que está funcionando y de ahí se agarra. Y siempre fue así. Nada más que nosotros creímos que ellos, en cierta parte sí lo imponían, pero ya había algo marcado que ellos era lo que agarraban para imponerte. No era que se lo inventaran. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Más imposición. O sea, había menos forma de... Sí, y hoy vemos cómo, o sea, güeyes como Peso Pluma, la gente lo eligió. O sea, no fue una cuestión de que justamente Televisa, no, es más, ese güey ya mandó a la chingada a la televisión. ¿Quién? El Peso Pluma. ¿Quién es? El compa de... ¿Qué le vale ese amor? Jamás lo he oído. Sí, el caso es que este güey ya le declaró la guerra a la tele. O sea, ya no da entrevistas en televisión, ya no quiere nada con televisión. Y aún así, número 1 en México, güey. O sea... pero yo quiero los de México, espera. Es que puse los de... no sé qué otro país. Mira, ve, México. Ajá, a ver. En México, el más visto, precisamente de este señor que indicas, de Peso Pluma, que se llama La Bebé. La Bebé. Ángela Aguilar y Yuridia con Qué Agonía. La primer cita de Karim León. Ok. Un % de Grupo Frontera y Bad Bunny. Lady Gaga, Peso Pluma y Gabito Vallenato. Ok. Tulum con Peso Pluma. Ay, no, espérate, no lo vayas a poner, por favor. Los derechos en primera. No, déjalos de... No. Que empiezan a sangrar los oídos, muchacho. Frágil con Yaricha y su esencia. Madre mía. Qué onda perdida, Grupo Firme. Peso Pluma con Bizarrap y Ella Baila Sola con Eslabón Armado y Peso Pluma. O sea, pero chistoso porque Peso Pluma canta casi en todas las que acabo de mencionar. Es que también eso vino a como que crear una nueva también industria musical. Las colaboraciones se volvió algo necesario porque había... O sea, en primera también no sé si te has dado cuenta, pero los conciertos... ¿cómo decirlo? De un solo artista se han ido para abajo. Y ha habido reportes de artistas que ya no llenan y que no hay... Entonces, bueno, empezamos por este muchacho. Peso Pluma no ha vendido ni el 20% del Foro Sol. Sí, no. Entonces, o sea, aquí esta cuestión también... y esto también se lo podemos
lo podemos notar en festivales que llevan muchos años, que ahorita ya está muy modificado, como el Vive Latino, que empezó a meter buenos artistas en un espacio donde iba a haber 23 artistas en un mismo lugar, y los festivales empiezan a hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque no estás pagando sí una lana, pero no estás viendo a uno. Estás viendo a 20. Sí, eso sí. O sea, tienes entonces, tienes más por el dinero que sí, tienes. entonces no sé si lo dije aquí al aire o no, Uh-huh. pero como que justamente ya la persona ahora busca la playlist a la hora que va en vivo. Uh-huh. No, ahora que va en vivo quiere su playlist. Ah, bueno, sí. Quiere oír su playlist cuando va a un en vivo. Sí. Entonces, pues ahora los festivales pues, son un trancazo. Porque ya la gente ya no hay tanto fan fiel. Ya son más de, me gusta esto y esto. Mira, por ejemplo, regresó al top Barbie Girl gracias a la película. Sí, gracias a la película. De sí. Aqua. Ajá. De Aqua, sí. Sí, sonó mucho. It's a Barbie Girl. Y de hecho estaban diciendo que no contemplaron a Aqua para la película porque la canción es una sátira y es una burla a Barbie. Dijeron, no, ¿cómo vamos a meter esta? O sea, sí estaría padrísimo, estaría con madre, pero no vamos a poner una canción que habla de burlarse de Barbie. Y entonces no metieron a Aqua. Bueno, pues hablando de rock en México, en el número 53 del top de YouTube, está Mariposa Traicionera de Maná. Maná, por lo menos. Ya está. Por lo menos, siguen siendo los que nos salvan de... Maná. Sí, por lo menos. No, está cañón, ¿eh? O sea, nunca había visto Bueno, Julieta Venegas en el 74. Ok. ¿No viste ya el TikTok que sacaron? Que sale el jingle del fonógrafo. Ajá. Dice, cuando ya suena tu música en la estación del recuerdo. Bueno, sí. Y sale el fonógrafo, música y sale... hay tanto que quiero contar. Y dice, ¡ah, la Bueno, y en el número 97, Me Gustas Tú, de Manu Chao. De Manu Chao. Bueno. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya no sé ni qué horas son. ¿Qué horas son, mi corazón? Hablando de Manu Chao. Sí, no, ya no tengo ni idea de qué horas son, pero como que ya se cierra la voz. Fíjate que la voz es la que me da la que te da O sea, la voz es la que ya me dice, ya vete a dormir. Sí, ya es justo y necesario. Muchas gracias por escucharnos, por ponernos atención. Ya obviamente mencionamos a toda la gente que pues nos hace favor de sintonizarnos en esta democratización, habiendo tantos programas. Afortunadamente ninguno de los programas que hemos hecho tiene caducidad. ¿No? O sea, afortunadamente... No, porque ya caducaron. Ya. No, o todo sea, lo que hablamos ya caducó. No, porque... Sí, exacto, porque todo lo que hablamos ya es caduco, exactamente. Entonces, pues no. O sea, pero sí diviértanse viendo los programas anteriores. Pues hay muchas buenas cosas. Inclusive yo, cuando me clavo así a ver algunos, pues sí me da más risa así todas las estupideces que que decimos. Hace poquito, no manches, o sea, esa que tú dijiste de tus papás, no man. O sea, me volvió a hacer reír igual. Y no, o sea, mis dos favoritas es esa y la de la cara, ¿no? La de la cara. De la cara de la cara de Ajá. De sí, Mónica N. O sea, no. Pues así le ponen cuando tienes que defender su identidad, sí. Pues es Mónica N. No, pobre, no, o sea, no hay cómo ayudarla. Pues donde quiera que te encuentres. Viene la venganza del buleado. Sí, exactamente. Pues ya sigue el programa de bullying. Ahora sí, este programa tan esperado. Para poder chaleco antibalas. Sí, no, yo creo que sí, pues hay que traer un diván. Porque sí... Sí van a salir nuestras cosas, sí, claro. Yo estuve encerrado todo el ciclo del día, todo el ciclo escolar estuve encerrado junto a los tanques de gas en un pues en una reja ahí que tenían los gatos. Y hijo de la tostada puso el candado. Pepe el Toro es inocente. O
Saludos a este hijo de su reping pong. Sí. Sí, te entiendo. O sea, yo, por ejemplo, yo era nalgón, güey. Yo era nalgón. Me la subieron de tanto pinche patín que me dieron, güey. Neta, güey. ¿Qué te puedo decir? Pensé que estabas hablando en serio. O sea, me imaginé hacia el Beto así, como los que se ponen en los semáforos. Así te imaginé, porque de complexión realmente no has cambiado, pero yo sí dije, caray, ¿cómo se vería este cuate en algo? Pero bueno, pues te quedas con las ganas porque me las sumieron los cabrones de tanto pinche patín. Ya platicaremos de todo eso. Bullying la próxima semana. Y échenle un ojo a todo el playlist. Sí. Lo estás poniendo en playlist, ¿verdad? Sí. Sí, todo el playlist en 30 y 40. Échenle un ojo y váyanlo siguiendo así como ha sido. Se nota una evolución interesante. Sí. Pues estamos igual de estúpidos. Y bueno, creo que sí, que vale la pena comentar pues cada capítulo y lo que va pasando en cada capítulo y de lo que vamos platicando, y les lo que ustedes se acuerdan. Y les apuesto que van a ver cosas que dicen, sí es cierto. O nos van a decir, estás bien pendejo. Era así. Sí, claro. O van a salir otros de, yo también era igual de nalgón, pero... Sí. Ajá, exactamente. Sí. O yo también tuve a Mónica N. O sea, sí, cosas así, exactamente. Sí. Tuve mi Mónica N. Exactamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por oírnos, por vernos, por comentarnos, por seguirnos en las... por soportarnos. Por soportarnos. Muchas gracias. Compartan este video, denle like, nada les cuesta. Denle suscribirse, nada les cuesta. Y pues, muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Rafa. Esto fue todo por hoy. Estamos en 30 y 40. Adiós.